Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Gracias a Dios. Vamos a tener una pequeña reflexión antes de poder entrar en nuestro tiempo de oración. Y creo que al menos hoy podemos dar otra vez un motivo de gracia, ¿no? De poder estar agradecidos con el Señor, porque el Señor trae en este tiempo de un tiempo importante que la iglesia se reúna a orar. Entonces me da mucho gusto ver sus caras, me da mucho gusto que nos reunamos en este tiempo y que a pesar de que hay vacaciones, pues tengamos esta disposición. Entonces hay un motivo de agradecimiento al menos el día de hoy, y seguro traemos peticiones de oración, pero antes de entrar ahí yo quisiera que fuéramos al Salmo 34. En su palabra, abran en el capítulo 34 de Salmos. Y no vamos a leer todo el Salmo, vamos a encontrar los primeros 3 versículos, información y datos importantes antes de poder entrar en nuestro tiempo de oración. Dice la palabra del Señor, versículo 1, 2 y 3, dice Salmo de David, dice ahí, en el versículo, a ver si no me estoy confundiendo con tanta cosa. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceré a Jehová conmigo engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cuántos dicen amén con eso? Miren, básicamente en estos primeros 3 versículos el salmista nos está diciendo que hay 3 puntos al menos que deben de motivar la adoración al Señor. En el primer versículo dice que bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y quiero que vean que uno de los principios que nosotros nos vamos a encontrar aquí es que la adoración no debiera ser una adoración de los domingos. La adoración no debería de ser una adoración de los miércoles solamente, que debe de ser, sí, pero no únicamente. La adoración a nuestro Señor debe de permear nuestra vida, debe de permear nuestras actividades de cada día. ¿Sí? La adoración, cuando dice la Escritura que Él va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, eso implica que ya no es necesario llegar a un lugar para poder adorarle. ¿Cuántos nos alegramos del hecho de saber que no necesitamos llegar necesariamente a la iglesia para adorarle? Entonces, dice la Escritura, dice el Salmo allí, que dice y quiero que lo lean conmigo, dice: bendeciré a Jehová, ¿en qué? Todo tiempo. ¿Se dan cuenta? Uno de los principios de la adoración es que debe de ser en todo tiempo. Es impresionante esto, hermanos, porque creo que necesitamos entenderlo, necesitamos recibirlo, necesitamos tomarlo como una verdad de nuestras vidas. Que en realidad en todo momento, eso incluye momentos felices, momentos tristes, momentos de angustia, momentos de mucha felicidad, momentos de mucha abundancia y también momentos de mucha escasez. Porque no está diciendo ahí que el Señor merezca la alabanza y la adoración únicamente cuando estamos en disposición de hacerlo. ¿Sí o no? Dice ahí que bendeciré a Jehová en todo tiempo y dice: su alabanza estará de continuo. ¿Se dan cuenta? Continuamente debe ser, la adoración debe ser continua, la adoración al Señor debe ser todo el tiempo. ¿Sí? Entonces vemos ahí, el primer principio es que la adoración a nuestro Señor, y evidentemente hay muchas formas de adorar al Señor, pero debe de ser continua. Es el primer principio. El segundo principio lo vamos a encontrar en el versículo 2. Dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Miren, el principio de esa adoración no está en el que, ustedes recuerdan en la iglesia católica, los que les tocó, a mí me tocó, que había un momento donde decían: levántense, siéntense, hínquense, levántense, siéntense, y decían ellos en qué momento nosotros debíamos adorar. Pero sí o no, hermanos, cuando estamos cantando podemos decir: alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra, ¿a poco no podemos adorar al Señor y decir gloria a Dios por su palabra? Continuamente nosotros podemos estar expresando nuestra adoración, pero uno de los principios de esa adoración es que viene del corazón. No es simplemente los cantos expresados que podemos anotar, escribir, memorizar
sino la alabanza y la adoración que surge de nuestro corazón. Cuando nosotros cantamos alabanzas y todos nos sabemos estas alabanzas, las canciones que cantamos hace un momento, es hermoso poder cantarlas todos juntos, ¿sí o no? Porque de repente nos conectamos con estas palabras, decimos, aquello que no sabía cómo decirlo, ahora lo puedo cantar porque hay canciones y hay alabanzas que nos permiten hacerlo juntos. Eso es hermoso, ¿verdad, hermano? Pero uno de los principios es que esa adoración debe de venir del corazón. Dice el salmista, en Jehová se gloriará mi alma, es decir, desde mi alma, desde mi corazón, desde el centro de operación de mi vida, debe de surgir esa alabanza. ¿Cuántos están conmigo hasta este momento? Versículo 3 dice, engrandezcan a Jehová conmigo, dice, y exaltemos a su nombre. No es simplemente decir el nombre de Jesús. Cuando hablamos de su nombre, estamos hablando de su gloria, estamos hablando de su majestad, estamos hablando de todo lo que significa quién es Dios. Por eso es que a veces nos es difícil alabar a un Dios al que no conocemos, porque de repente simplemente sabemos que es tiempo de adorar y es tiempo de decir palabras que todo el mundo podemos decir, gloria a Dios, amén, exaltado, etcétera, etcétera. Pero necesitamos entender que otro principio de la adoración es que Él, su nombre, ¿sí? es el enfoque de nuestra adoración. Porque a veces, aunque parezca absurdo, venimos a adorarnos a nosotros mismos, aunque cantamos alabanzas a su nombre, o cantamos alabanzas que bendicen su nombre, ¿sí? Es decir, la adoración, ¿sí? Debe ser una adoración continua, en todo tiempo. Debe ser una adoración que nace de nuestro corazón y que se enfoca solamente y únicamente en Dios. Por eso es que nosotros creemos que la alabanza, ¿sí? Tiene que conectarse con su palabra, tiene que conectarse con la verdad de su palabra y la verdad de quién es Él. Porque a veces la realidad es que nos encantan los tiempos de alabanza porque los tiempos de alabanza me hacen sentir alegre. Pero no se trata de mí, se trata de Él. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? El asunto es cómo logro eso. El asunto es cómo yo voy a hacer esto posible. Miren, si ustedes, no sé si en sus Biblias o en sus dispositivos dice esto, pero antes de decir bendeciré a Jehová en todo tiempo, antes de esto dice y hace una expresión de que este es Salmo de David. Y dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Es decir, está dando una referencia de por qué David escribió este salmo. Y ustedes saben, están relacionando qué está pasando aquí, o por qué David escribe este salmo, o con qué acontecimiento está relacionando este salmo. Con el momento que, no sé si recuerdan, David está siendo perseguido por Saúl. Y en una de esas él tiene que entrar incluso entre los enemigos, entre los filisteos, ¿sí? Y llega con el rey. Eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 21, me parece. No quiero ir allí, simplemente quiero recordarles lo que está diciendo. Y hay un momento donde David llega ahí delante de este rey y dice que él, cuando dice que cuando demudó su rostro significa cuando él se hizo el loco. ¿Ustedes se acuerdan que dice que él empezó a hacerse como si estuviera loco y dice que hacía escurrir su saliva para que escurriera toda su baba, o sea, saliva sobre su barba? Y entonces este rey decía, ¿para qué me traen? No hay suficientes locos aquí como para que lleguen y me traigan a este también, ¿sí? Ese es el contexto del por qué David decide escribir este salmo. Ahora, todos sabemos lo que hizo David, ¿sí o no? David fue el que venció a Goliat. David es uno que cantaba, ¿no? De hecho en el principio del capítulo 22 de Samuel nos dice, ¿no es este el que cantaban las mujeres? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Quiero que noten esto, David está huyendo de la muerte, él está huyendo de su enemigo Saúl, aunque no era su enemigo, era enemigo de Saúl, pero él estaba huyendo de la muerte. ¿Se imaginan lo que puede ser el estar huyendo de su tierra, estar huyendo del lugar de donde él pertenece, tener que esconderse en medio de los enemigos, hacerse el loco? Al menos, no sé si lo están notando, pero esto no es el escenario más adecuado para un hombre como David, el valiente David, que se tenga que hacer loco.
No sé si me imaginan, se imaginan a un guerrero teniendo que hacérselo. Antes agarra su espada y se mata a sí mismo antes que tener que... Pero David hace esto con toda conciencia. ¿Sí me están agarrando? No es el momento más lúcido de David, el guerrero, el que va a tomar el reinado, aquel que mataba a sus 10,000. ¿Sí? En ese contexto es que David está escribiendo el Salmo. Si volvemos a ver el Salmo, ¿sí? Lo que David está haciendo es reconocer que el Señor le salvó. O sea, porque no hay otra forma de la que venga esa adoración si no reconociera que Dios le salvó. ¿Sí o no? Por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En ese momento él estaba adorando a Dios cuando no era la mejor forma de traer victoria, cuando él no había hecho nada malo, cuando él todavía no había hecho nada malo. Pero en ese momento David estaba sintiendo el temor de la muerte, y aún con todo eso dice, esto que hice, esto de hacerme loco, Dios me permitió usarlo, porque, ojo, el hecho de que se hiciera loco, cualquiera pudo haber dicho, no, a ver, pues me lo matan de todas maneras, ¿no? Pues era el enemigo, ¿no? Yo incluso pensaba, oigan, va a traer mucho renombre a mí como rey que ponga o exponga la cabeza de David, el enemigo número 1 de los filisteos. ¿Sí me explico? Pero no lo hizo. David en realidad se estaba arriesgando. Pero el asunto es que no murió. Y dice el rey, échenlo de aquí para que no lo mató. David reconoce que Dios le salvó a través de esta tontería. ¿Sí? Entonces él dice, por eso él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aún en ese momento. O sea, David bendijo a Dios cuando mató a Goliat, bendijo a Dios cuando mataba a sus 10,000 y bendijo a Dios cuando se hizo el loco. Porque Jehová le salvó. ¿Entienden? Por eso dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, no hay manera en que yo no pueda seguir expresando con mis labios esa adoración, porque yo reconozco que el Señor me salvó. Miren, yo no sé de dónde estás ahora mismo, cuál es tu condición, ni qué está pasando por tu mente, ni por tu vida. Pero creo que a veces la razón por la que nosotros no alabamos al Señor de continuo, ni en nuestra boca hay alabanza en todo momento, no solamente en los momentos de felicidad, sino en los momentos de tristeza, es porque no reconocemos que en realidad el Señor me está salvando de algo. El día de hoy, yo no sé si traes alguna situación, el día de hoy yo no sé si tú traes un problema, pero probablemente tampoco has notado que el Señor no te ha traído más males, o no ha permitido que tengas más males. Y eso no es motivo de adoración, no es motivo de gloria. Señor, yo sé que estoy pasando por una enfermedad, pero te doy gracias a Dios porque el día de hoy estoy vivo. Porque el día de hoy puedo ver a mis hijos, porque el día de hoy puedo disfrutar ciertas cosas que quizás otros no tienen. De continuo en mi boca habrá alabanza, porque no hay otra forma en la que yo exprese lo que el Señor está haciendo conmigo. Pero la única razón por la que no lo estoy haciendo es porque quizás no soy capaz de mirar lo que Dios está haciendo ahora mismo con mi vida. ¿Me están siguiendo, hermano? Él dice allí, el versículo 2, en Jehová se gloria mi alma. Miren, solamente alguien que sabe lo que está pasando, que siente lo que ha sentido, puede surgir de su propio corazón ese tipo de alabanza. ¿Sí? Es decir, no puede salir de la mente, hermano, no puede salir simplemente de mi capacidad de entender situaciones, momentos, no se trata solamente de eso, es de una capacidad de mi corazón de estar dispuesto a mirar continuamente, ¿sí?, que el Señor está haciendo algo conmigo. Si no, de tu corazón no va a salir una alabanza, ¿me entiendes? No va a poder salir nunca de nuestro corazón un deseo de alabar al Señor si nunca estamos reconociendo lo que el Señor está haciendo conmigo cada día. Dice, de hecho ahí en el versículo, déjame ver si lo encuentro, pero me llama la atención que en ese momento, versículo 13, estamos hablando primera de Samuel, capítulo 22, en el versículo 2. 1 Samuel capítulo 22 versículo 2. Miren lo que está sucediendo en el contexto de que David está, después de que lo despide el rey, no sé si estoy bien, es rey Gag.
él se va, se despide, pero mira lo que sucede en el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 personas, todos ellos pasando momentos difíciles. Miren lo que dice en el versículo 2. En Jehová se gloria mi alma, desde mi corazón sale esta expresión de alabanza. Lo oirán los mansos. ¿A quién se está refiriendo? A esas 400 personas que estaban con él, estaban escuchando. Lo oirán los mansos, ¿sí? Y se alegrarán. Él estaba siendo un líder ahí en ese momento para ellos. ¿Se imaginan que ese líder tuviera no manches, cómo me va en feria? O sea, no salgo de una cuando estoy entrando en otra. Piensa en ti como cabeza de hogar, piensa en ti como quien de ti depende tu familia, una empresa, un negocio, lo que tú quieres. Si tú no eres capaz de reconocer delante de los tuyos que el Señor está haciendo algo, ¿tú crees que ellos van a reconocerlo también? No lo van a hacer. Por eso dice, cuando escuchen de mi boca la alabanza, dice que ellos lo van a oír, los que están a su lado, y se alegrarán. Porque entenderán, oye, si a él está yendo así y está bien, entonces me ayuda a entender que yo también puedo estar ahí. Por eso es que 400 personas se quedaron con él. ¿Sí? Dice, engrandezcan a Jehová conmigo, dice. ¿A quién se está refiriendo? Evidentemente cuando escribe ya el Salmo ya está para todos, para todo el mundo. Pero en ese momento él está pensando en esas 400 personas que estaban con él. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltaremos a una su nombre. Miren, hermanos, en el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David estaba reconociendo que Dios le salvó, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos salido de la situación difícil y a quién le damos toda la gloria? No, pues yo tuve la capacidad de salir de allí, ¿no? Por eso les digo, uno de los principios de la adoración es reconocer que Él merece la gloria. Que si yo salí de ahí no fue por mi capacidad o mi astucia de hacer negocios, ni mi capacidad de hacer movimientos, sino que fue el Señor que me sacó de allí. ¿Sí me explico? Necesitamos reconocer que Dios está haciendo todos los días algo conmigo. Si no soy capaz de hacerlo, evidentemente no va a salir de mis labios una alabanza, no saldrá de mi corazón. Quizás eso es lo importante, porque los labios de David estaban pronunciando lo que su corazón tenía. Muchas veces nosotros, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y saben cómo me alejo de Él? Cuando yo no reconozco que Él está allí, en medio de los momentos difíciles. No solamente en los momentos alegres, en los momentos difíciles. Si yo no soy capaz de hacerlo eso, menos mis hijos, menos mis empleados, menos los que están conmigo. ¿Me entienden? Entonces, engrandezcamos a Jehová, dice él, júntense todos. Cuando estamos aquí como iglesia no es porque, no les estoy hablando yo como que soy el mejor de todos ustedes, simplemente porque reconozco que dentro de todos, yo me incluyo, estamos padeciendo algo. ¿Sí? David estaba padeciendo algo y los 400 que estaban con él estaban padeciendo algo. Y entonces él simplemente los convoca y le dicen, bueno, entonces engrandezcamos a Jehová, vengan y háganlo conmigo y exaltemos a una su nombre, es decir, cantemos juntos su alabanza. Hermanos, necesitamos ver cómo Dios está obrando todos los días conmigo, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo. Aunque parezca que esto va para atrás, ¿no? En realidad el Señor está haciendo. El problema no es si el Señor está haciendo o no, el problema es que no lo vemos. David pudo haberlo y parece ser que lo hizo con algo tan tonto como haberse hecho el loco. Pero eso lo usó Dios. Sí, fíjense que a veces me hace recordar que a veces nuestro orgullo nos hace pensar que siempre vamos a salir victoriosos. A veces, hermanos, las batallas se ganan agachando la cabeza. ¿Sí? Porque cuando nos enfrentamos en el tráfico con alguien más, las cosas no acaban bien cuando yo quiero salir pero yo tengo la última palabra que decir. A veces simplemente saliendo, agachando la cabeza y no diciendo nada, tienes una victoria. Alguien como del tamaño de David, de lo que había hecho David,
Dios tuvo que haberle inundado de gracia y darle la capacidad de entender y hacer a un lado el orgullo de decir, hazte el loco para que puedas salvar tu vida, porque tú todavía no llegas a ser rey. ¿Me explico? Hermanos, nuestro futuro no está establecido aquí, nuestro futuro es eterno. Entonces actúa entendiendo que vas a llegar a un lugar, ¿sí? Y entiende esto, probablemente no son muchos los que te siguen, pero los que te están viendo, cuando te vean, se van a alegrar contigo. No de tu situación, sino de que tienes la capacidad de reconocer que Dios está obrando contigo, ¿sí? Y cuando hagas eso, simplemente dice, vénganse, vamos a alabar al Señor, porque Él lo merece. Porque yo hablé, dice ahí, y esa es la parte que nosotros debemos entender, eso como nuestro llamado a buscar al Señor en oración. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Es decir, David está diciendo con toda seguridad, yo fui en oración y el Señor me oyó y me libró de todos mis temores. No de sus enemigos, sino de lo que él más temía. A veces no se trata de sacarte del problema, se trata de darte paz en medio de las situaciones difíciles. El Señor te dice que te dará una paz que sobreabunda y que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, con eso, hermanos, con toda seguridad, como dice el versículo 4, busquemos en esta noche juntos y aún adoramos al Señor, y mientras adoramos al Señor, presentemos nuestras oraciones, porque ¿saben qué? El Señor oye nuestras oraciones. Y entonces Él nos librará de nuestros temores. Amén. Bueno, ¿tienen alguna petición de oración, hermanos, que quisieran para anotar?